Hoy estoy dispuesto a contestar todo y no guardarme absolutamente nada. A ver, A ver, todos queremos saber cómo iniciaste, tuviste tu primer negocio, ya, desde qué edad ¿cómo? iniciaste. Ya, es que esa pregunta es muy general. ¿Cómo inicié qué? Porque en realidad uno en la vida pasa por diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo inicié la etapa, por ejemplo, de ser padre? ¿Cómo inicié la etapa de emprender? ¿Cómo inicié mi etapa de trabajar? Exactamente. Básicamente en el emprendimiento, en los negocios, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo te eh, surgió esa necesidad? Ya, bueno, justamente es como lo dices, por necesidad. Yo a los 20 años tuve a mi hijo, no fue nada planeado, entonces pasé una etapa muy dura, conocí lo que era la pobreza en sí, porque yo en esa época era hijo de papá, estudiaba en IPAE, recuerdo, Ya. a mí me daban mi propina cada semana, no necesitaba trabajar, tenía muchas comodidades, Como muchos, ¿no? claro, y entonces cuando yo tuve mi hijo, se me cortaron todas esas puertas, básicamente salí de mi casa, o sea, salí de mi casa ¿Eso fue a y los 20? eso A los fue 20. exactamente a los 20 años, ¿no? A los 20 años que nació mi hijo. Entonces yo ya no tenía el apoyo de mamá y papá, era horrible estar en casa, así que yo decidí salir de ella y tuve que por necesidad emprender. Recuerdo que el primer negocio, lo que era un hobby para mí se volvió, digamos, mi herramienta. Yo desde el colegio, desde los 16, 14, 15, 16 años, de tercero, de secundaria, más o menos, yo ya era técnico de computadoras en esa época que había las 286, las 386, estoy hablando de que cuando ni siquiera existía el Cuando eran Windows. las computadoras grandes. Correcto, entonces en esa época yo ya era técnico y eso era algo rarísimo, entonces eso para mí era un hobby, pero cuando a los 20 yo ya tenía que valerme por mí mismo, no tenía que hacer dinero, era el único talento que tenía para ese momento, mi juventud y ese conocimiento. Tenía ¿Qué que fue sí lo o que hice? sí. Sí, empecé, recuerdo, ahí en la cuadra 5 de Manuel Segura, donde ahorita está la chicharronería, donde es ese negocio, en el segundo piso de esa casa que es de mi tía, ahí en un cuartito pequeño, yo le alquilé ese cuartito a 60 soles, recuerdo que me cobró 60 soles, bueno, yo le rogué que me cobrara solo 60 soles, un cuartito pequeñito, Ya. será pues de 10 metros cuadrados, a lo mucho 7 metros cuadrados, con un pequeño baño, un medio baño, ni siquiera tenía ducha. Y ahí empecé, traje el escritorio con el cual hacíamos la tarea con mi hermana, nuestro escritorio de colegio, una silla de plástico, esas blancas que usan para evento, Sí, sí. traje la caja donde vino un refrigerador para usarlo como un separador, como si fuera una pared, y separé mi área digamos, de servicio técnico, con el escritorio era como que mi oficina, el cliente se sentaba ahí. Ajá. Entonces, en ese pequeño espacio era Empezaste. mi oficina, sí, con Ya. 60 soles, con 300 soles de capital, era todo lo que tenía. Inicié y ahí dormía también. Recuerdo que me llevé algunas frazadas de mi casa, las tenía ahí guardadas y en las noches, cuando ya no había nada que hacer, tiraba las frazadas al suelo y dormía encima de las frazadas, ¿no? Fue duro al inicio, pero luego te acostumbras porque la espalda duele un montón. No, Entonces yo así inicié, se podría decir. tu primer Al, negocio fue entonces servicio técnico Sí, para todo lo que era computadoras. computadoras porque era lo único que sabía y Ya. bajo esas condiciones. Entonces hubieron días incluso que como era nuevo, como todo negocio nuevo, yo no tenía clientes fijos porque era algo totalmente nuevo, tenía que Claro. darme a conocer y todo lo demás. Los primeros meses fue bien duro porque recuerdo que a veces no tenía ni siquiera para el pasaje o para comer, para un menú, no tenía. Y era duro porque yo Complicado, ¿no? pasaba, por ejemplo, por una pollería. Antes yo podía comer un pollito a la brasa cuando se me Solo, claro. antojaba y Pero ahora ahora ya. yo pasaba por ahí, sentía ese olorcito, tenía ganas, tenía hambre, pero saber que no podía ni siquiera poder pedir un plato de esos era realmente frustrante, pero a la vez es una Motivador, experiencia. ¿no? Es como un Sí, tú motivo para aprendes la más. lección, ahí tú aprendes a valorar a la familia, aprendes a valorar Lo el que dinero, tenías. Claro. aprendes realmente el valor del dinero, centavito a centavito, y es una etapa que hay que pasarla. Eso me sirvió de mucho, ¿no? Y así empecé a valorar cada centavito que ganaba, hasta que en cuestión de meses, unos 6 meses, mi negocio empezó a crecer, las personas empezaron a valorar mi trabajo porque era muy bueno lo que hacía, porque eso es algo que me caracteriza. Si voy a hacer algo, me gusta hacerlo lo mejor posible. Trabajo desde esa época, desde adolescente y hasta joven, esta filosofía que hablo incluso ahora de la mejora continua. Trato de mejorar en todos los sentidos lo que esté haciendo en ese momento y desde esa época también lo hacía. Entonces la gente reconocía mi trabajo, que hacía muy buen trabajo, lo hacía bien y siempre trataba de mejorar y aprender y aplicarlo todo. Y de esa manera me pude levantar. Hasta que luego pasé, después de unos 6, 8 meses, pasé al primer piso a alquilar Algo más lo que grande. ahora es la chicharronería. Ajá. Ese se volvió mi oficina. Son más o menos Ah, unos
40 metros cuadrados y es una oficina más grande, compré equipos, me fue yendo ya mejor, ya podía comprarme los pollitos a la brasa que yo quisiera, pero como todo en la vida tuve pues alzas y bajadas, ¿no? Porque ahí tuve robos, estafas, fue todo un proceso. Yo estuve 10 años involucrado en el mundo de la informática. Yo hacía ventas de equipos informáticos antes que las laptops se fueran tan conocidas como ahora, se ganaba muy bien. Yo recuerdo que por cada computadora yo ganaba entre $180 y $200 por computadora, cosa que ahora no se puede. Ahora creo que los márgenes han bajado a 10, 20, $30 por equipo, y eso, hay demasiada competencia. Sí, ¿No? definitivamente. Lo interesante de la historia, lo que me dejas a mí y le dejas a todas las personas que te escuchan, es que a raíz de un suceso inesperado, pues pudiste darte la vuelta y emprender a hacer nuevas cosas, Sí, ¿no? yo diría que la necesidad es uno de los grandes, es un gran combustible para ayudarte a dar ese impulso. Porque de manera natural a veces uno está en su zona de confort, Y no tiene su lo trabajo, haces, claro. tienes el capital y todo, pero no tienes ese impulso, no das ese salto. Es difícil tomar esa decisión, pasar de empleado a emprendedor si no tienes algo que te obligue a hacerlo. A veces es un sueño, a veces tú tienes un sueño tan grande, tan poderoso, y que eso es lo que te impulsa, y a veces estás obligado por la necesidad, ¿no? Eso es Sí. lo que pasa en tu caso. Sí. A ver, otra consultita que tenemos. En base a todo lo que, bueno, tú enseñas, que le enseñas a otras personas, queríamos saber, ¿tú has sido banquero, eres banquero, estudiaste contabilidad? ¿Cómo así llegaste a entender y comprender todo este mundo de SUNAT, los bancos, las tarjetas? Ya, mira, yo desde adolescente, desde 14 años aproximadamente, yo ya entendía, en esa inocencia de la adolescencia, entendía que la riqueza económica, estoy hablando de la económica, estaba supeditada a los negocios. No tenía muy claro la estructura, pero sabía que eran los negocios porque mis padres en esa época eran comerciantes ambulantes y generaban mucho dinero. Recuerda que tenía 14, no tenía muy claro el tema del dinero, el valor y esas cosas, pero siempre estábamos, digamos, rodeados de temas de comercio. Mi familia, no, todos eran trabajadores innatos, ¿no? Trabajadores propios, comercio propio. Entonces yo crecí con esa mentalidad de hacer negocio o hacer comercio o realizar una venta, no la de buscar un trabajo. ¿Ya? Entonces yo tenía muy claro de que era el tema de los negocios. Cuando a los 20 años, por necesidad, me siento obligado a emprender, a hacer un negocio para poder generar ingresos y poder tener cierta calidad de vida, acabar mi carrera, porque yo estaba estudiando en IPAE antes de tener mi hijo, lo dejé a los 2 años y medio, hasta el quinto semestre nada más pude estudiar, luego no tuve el apoyo de papá, pude retomar la carrera después de 5 años, cuando ya me estabilicé en mi negocio. Entonces, recuerdo que cuando inicié a emprender, saqué mi RUC, tuve que preguntar. Básicamente la respuesta es preguntando, señores. La necesidad de aprender y no tener los recursos me obligó a usar una herramienta muy poderosa que todos la tenemos pero no la utilizamos. Preguntando aprendí todo. Entonces recuerdo que mi profesor de contabilidad un día le invité al restaurante que teníamos, porque mi familia tenía un restaurante, le invité a almorzar y le dije, enséñeme cómo se llena el registro de compras real. Porque una cosa es lo que te enseñan en las aulas y otra cosa es cuando tú tienes un registro real. En esa época no existía nada electrónico. Entonces él me enseñó gracias a ese almuerzo y yo lo hacía solo y lo hice durante muchos años. Y todo fue aprendiendo. Sí, tuve que aprender a la fuerza, prueba y error, prueba y error. Yo recuerdo que aprobé en IPAE con 11 contabilidad. O sea, era horrible para mí la contabilidad, los asientos, libro mayor, el balance de comprobación, nunca me cuadraba, era una cochinada, no me gustaba. Pero después de muchos años entendí que la contabilidad es súper poderosa. No tienes que ser contador, pero tienes que dominarla, entenderla para poder usarla a tu favor. Entonces eso es algo que aprendí, digamos, a la fuerza con el tiempo. Y empecé a entenderla y una vez que la entiendes te empieza a gustar y una vez que la empiezas a dominar, tú entras más y entras más. Y luego ya yo aprendí básicamente en la cancha. Pasé por todos los regímenes tributarios, creé empresa, la vendí, volví a crear otra
y básicamente todo lo que sé es gracias yo diría que 80% ¿cómo? práctica y un 20% luego empecé a ir a ciertos diplomados, especializaciones y complementé, mejoré, porque acuérdate que yo siempre trabajo bajo esta filosofía de mejora continua y no hay manera de mejorar las cosas que haces mejorando la parte operativa, de cómo la ejecutas, más la parte, digamos, cognitiva, la parte de conocimiento. Entonces ¿no? aprendiste prácticamente en la cancha. Sí, básicamente en la cancha. Sí. ¿No? Ya cuando estudié entendía que lo que hacía, por qué lo hacía. Pero antes simplemente tú lo haces. Es como aprender a cocinar, Claro. viendo y probando, y luego entiendes que hay una temperatura, que se maneja tiempos, que hay ciertos efectos químicos en el proceso, y esa es la parte de la teoría, ¿no? Pero yo lo aprendí así. Aprendí primero en la cancha y luego recién entendí por qué se hacía. Lo interesante en tu caso es que prácticamente te has especializado, ¿no? Has tratado de entrar lo más a fondo posible en el tema de Sunal, los temas de las tarjetas, en diferentes temas de finanzas que no muchas personas manejan. Lo que pasa es que eso lo vivimos, Elma. Todos lo vivimos, pero no te das cuenta. O sea, estamos en un sistema desde que nacemos, pero es como la Matrix, como la película. ¿Has visto la Matrix? Sí. Ya, es igualito. O sea, yo no enseño nada raro, nada diferente. Lo que pasa es que todos lo vivimos, pero no somos conscientes de ello. Mira, tú naces a la semana, a los días de haber nacido, ya entraste al sistema. ¿Cómo? Tu DNI amarillo. Sí. Ya estás registrado, ya tienes un número, tienes un patrón, o sea, tienes un código de barras que te identifica. Luego pasas a un siguiente nivel. Cuando cumples los 18, ese DNI amarillo se vuelve azul. Es el mismo número, cambia de color y cambian las reglas en el sistema. Quiere decir que ahora, a partir de los 18, ya puedes abrir cuentas en los bancos, ya puedes viajar sin pedir permiso a papá, mamá, ya puedes crear una empresa. Se te abre una serie de posibilidades que vendría a ser como un segundo nivel. Eres parte de un sistema aunque no lo quieras. ¿Cómo jugar con ese sistema? ¿O cómo romper con él? Lo que yo hago simplemente es enseñarte de manera muy cruda, muy directa las reglas del juego. Y práctica, decirte, oye, esto es así. Tú eres una persona que después de los 18 años, quieras o no, estás sometido a las 5 rentas que existen en el Perú. Son 5 maneras de generar ingresos y yo te explico cada una, ¿no? La primera es alquileres, la segunda son préstamos, inversiones en bolsa, fondos mutuos, la tercera son para negocios y dentro de los negocios tienes 4 regímenes tributarios y lo haces como persona natural y cada uno tiene una característica y yo te explico cuáles son para que tú veas cuál te conviene o no, porque no todas te convienen dependiendo de la realidad, del capital que vas a invertir, el mercado, muchas cosas. Luego está la cuarta categoría, recibos por honorarios, que muy pocas personas lo utilizan, pero en realidad es muy poderoso. Luego está la quinta categoría, que para mí es la peor de todas, que es la planilla, porque es muy cara de mantener, pero básicamente tú tienes acceso a las 5. Pero eso no te lo explican en el colegio, no te lo explican en ningún lado. La mayoría de la población está en cuarta y en quinta categoría y en tercera. Y en tercera, que son negocios, suelen ser informales. Y en cuarta, muy pocos lo utilizan, solo la gente profesional, pero no debería ser así. Y la quinta, solamente empresas grandes, porque las empresas pequeñas o emprendimientos pequeños les cuesta mucho mantener una planilla. Entonces es todo un tema, pero eso es a nivel de rentas personales. Luego está el tema de si voy a hacer un negocio, ¿cómo lo manejo? Eso es tercera categoría. Pero existen 2 figuras, persona natural y jurídica, pero eso tampoco te explican en ningún lado. Oye, ¿me conviene hacerlo como natural o como jurídica? ¿Por qué no me conviene? Yo tengo ya una regla ahí. Si tú en tu negocio, en lo que haces en la vida real, mueves más de 10,000 soles, sí te conviene tener una empresa jurídica, una SAC, por ejemplo. Pero si tú mueves menos de 10,000 soles, no te conviene manejar a niveles jurídicos tu negocio, porque no vas a ser rentable. Crear una empresa es como tener un hijito, o sea, requiere una responsabilidad, requiere costos, o sea, todos los meses te acarrea una serie de costos que van a salir de tu ganancia y si no ganas mucho, te estás ahogando tú mismo. Entonces no te conviene al inicio. Si tú mueves más de 10,000 soles al mes, vale la pena que empieces a tener una SAC, porque es como un proceso de evolución, ¿no? Todos empezamos, la mayoría digo, empiezan informal, ¿no? Un pequeño cacholito, un negocio. Luego pasas a la formalidad trabajando como persona natural en los regímenes más simples. Y luego, para seguir evolucionando en tu negocio, tienes que pasar a una empresa jurídica. Y luego, si sigues evolucionando, vas a pasar a tener muchas empresas jurídicas o empezar a formar estos consorcios o corporativos y todo el tema, ¿no? Es un proceso de escalonamiento, por así decirlo, ¿no? Y todos deberían seguir ese proceso, pero no son conscientes o no saben cómo es ese proceso porque no lo explican, nadie lo explica. Generalmente nadie te dice eso. José Manuel, en base a todo esto, yo quería saber
¿Cómo así surge Cuántico? Bueno, yo he escuchado que tú tienes un propósito, ¿no? Un propósito con ello, un propósito muy bonito, pero quisiera que le cuentes a todas las personas que nos están viendo. Sí, mira, es bastante curioso. Suelo hablar de esas cosas en las conferencias o en los programas más completos de 10 horas, pero básicamente la historia nace en el 2017. En el 2017 yo logré vivir lo que en los libros dicen libertad financiera, pero en cierto nivel. Ojo, la libertad financiera está muy manoseada esa palabra y adicionalmente a ello dependerá mucho del estilo de vida que quieras tener. Yo en ese momento, de acuerdo al estilo de vida que vivía en ese momento, logré, digamos, sobrepasar mi nivel de ingresos fuera tan alto que al estilo de vida que yo llevaba en ese momento, ya no necesitaba trabajar. Yo me di cuenta de eso más o menos en el primer trimestre de 2017. ¿Ya? Fue ahí que decidí disfrutar de eso porque en esa época tendría que 38 años más o menos, nunca había vivido algo así, lo había leído, pero nunca lo había vivido. Cuando me di cuenta que había logrado eso, decidí vivir esa etapa y me habrá durado unos 4 a 5 meses aproximadamente. Entonces yo ya dormía, no sé, hasta las 10 de la mañana, 11, me daba igual, porque en el día no tenía nada que hacer y a fin de mes siempre había dinero, porque empecé a incursionar en el mundo de las inversiones. La riqueza, señores, está en las inversiones, no en el emprendimiento. Pero bueno, llegué a vivir eso. Y en esa etapa de ocio es donde yo decido crear una marca. Dijo, quiero crear una marca que resuma todos estos años de conocimientos y de caídas y de lecciones aprendidas hasta mis 38 años. Y decidí llamarla Cuántico, ¿no? Y durante más o menos 4 meses empecé a desarrollar una especie de plantillas, cuadros, proyecciones, que es lo que es el material. Sí, todo mi conocimiento lo empecé a ordenar, estructurar y lo plasmé. Y así nació Q Tarjetas, Q Finanzas, Q Tributario, Q Empresas, Q Junior, Q Formación. O sea, a cada tipo de conocimiento, a cada estructura le empecé a poner una Q y la palabra. Por ejemplo, en Q Junior enseño cómo a tu hijo de 1 año o de meses de nacido, aplicándole ciertas estrategias cuánticas, podrías hacer que a los 18 ya tenga un patrimonio de más de 1 millón de soles en automático. Ese servicio, por ejemplo, está en la nube, es gratis, pero difícil que alguien lo quiera plantear. Pero ya hice todos los cálculos matemáticos. Coempresas te enseña a hacer empresas bajo parámetros cuánticos. A todo le empecé a poner parámetros cuánticos, que es la manera en cómo yo haría las cosas. ¿Entiendes? Así Q Finanzas, Q Emprendedor, Q Formación, Q Bitcoin, porque también incursioné en el tema de los Bitcoin. Hay uno que se llama Q Bitcoin, donde yo te enseño qué plataformas utilizar o qué plataformas yo utilicé. Te explico como me hubiese gustado que me lo expliquen a mí. Básicamente es la forma en como yo enseño, ¿no? Yo te hablo y te explico de manera muy fácil, sin usar tanto tecnicismo, porque es como me hubiese gustado que a mí me lo explicaran. Ese es el método que utilizo y parece que está funcionando porque mucha gente ya me está siguiendo, está yendo a nuestros cursos, está aprendiendo, ¿no? Sí, lo bonito contigo es que das toda la información, ¿no? Todo lo que tú has aprendido, no te guardas prácticamente nada, ¿no? Y a todas las personas que quieran escuchar, ya depende de cada uno si es que, bueno, aplica la información o parte de ella, ¿no? Pero lo interesante es eso y que vas cambiando también la mentalidad de las personas, ¿no? Correcto. De las personas que de repente quieren emprender o hacer empresa o qué sé yo, hacer algo nuevo, pues vas cambiando y en distintos rubros, ¿no? Eso es lo interesante de Así es correcto. Hay varias leyes de vida, no suelo hablar tampoco de ellos, pero sí las aplico. Existen leyes así como el Dharma, el Karma, el día, la noche. ¿Cuál es la que tú aplicas? No, o sea, son muchas leyes, todas son válidas, ¿no? Así como la ley de la gravedad que existe, aunque tú no sepas qué es, pero la vives, así también existen la ley del dar, la ley de la atracción, la ley de la intención, la ley de la autenticidad. O sea, existen un montón de leyes, pero está de más que tú la sepas en teoría hasta que la pongas en práctica. Correcto. Entonces yo lo que hago es aplicar las leyes que aprendí en muchos entrenamientos que también he llevado a lo largo de mi vida. No creas que, digamos, o sea, yo soy ahora lo que soy, pero hace 10 años no era así, hace 20 años no era así. O sea, como... Justo eso. Por ejemplo, a los 20 años, ¿cómo era José Manuel? Yo era un chico demasiado, digamos... ¿De fiesta? Sí he pasado esa etapa, o sea, no te voy a negar, o sea, he vivido la vida como he querido, he tomado hasta no olvidarme, o sea, hasta estar inconsciente y todo lo demás. Drogas no llegué a probar, en realidad siempre tuve curiosidad de probar algo de drogas, pero nunca se presentó la oportunidad.
pero sí, o sea, tomé lo que tenía que tomar, hice lo que tenía que hacer, tuve 3 parejas importantes en toda mi vida, o sea, viví también mi etapa de amor y todo lo demás, o sea, sí, no te voy a negar que sí he vivido la vida, o sea, cosas que ahora ya no me llaman la atención, ¿no? Fiestas, salidas, no, y ahorita, en esta etapa en la que me encuentro, no, pues son etapas en la vida, o sea, yo ya viví cada etapa y si muriera hoy estaría contento de haber vivido como he vivido hasta ahora. ¿Qué consejo le darías entonces hoy día a un chico que nos está escuchando, un chico de 20, 25, que está más o menos en esta etapa? ¿Qué consejo le darías? Bueno, dependerá de cada persona en qué momento en su vida se encuentre. Yo he notado que hay personas de 18 años que ya tienen una visión muy clara de lo que quieren hacer en su vida, como también hay chicos de 28 años que están más perdidos que Marco buscando a su mamá. Entonces esto es todo un tema, ¿no? O sea, un mismo consejo no siempre llega a la persona adecuada. Lo único que podría decir para abarcar a todos es, primero, identifica en qué etapa te encuentras. Si tú estás en la etapa de hambre de conocimiento, hambre de buscar, pues ve a todas las reuniones gratuitas y pagadas, seminarios y talleres, porque ahí vas a empezar a encontrar a las personas que de alguna manera te ayuden a construir lo que tú estás buscando. Pero si estás perdido, yo te diría que trates de acelerar tu proceso, concientizar para qué has venido a este mundo, aprende a descubrir tu propósito de vida, cuestiona tu vida y todo lo que haces y no pierdas el tiempo, porque hay algo que no podemos controlar, que es el tiempo, y es un activo que perdemos cada vez que pasa. No podemos controlar el tiempo. Hoy se va a ir y se va a ir, y no importa qué hagas el día de hoy, pero igual se va a ir. Si no haces nada y te quedas en tu cama todo el día durmiendo, este día prácticamente habrá sido perdido, ¿no? Siempre uno tiene que aprender día a día algo o hacer algo, ¿no? O aprendes algo y si ya sabes algo, pues compártelo. Eso tendrá un impacto en tu vida. O sea, esa es la ley del dar que yo aplico bastante, ¿no? A veces no solo se trata de dar dinero, no, dar conocimiento, dar un consejo, dar la mano, dar una sonrisa, eso va a hacer que tú recibas mucho más de lo que estás dando. Que eso es lo que yo hago, ¿no? Porque yo ya me voy a morir, ahorita tengo 40, me quedan unos 30 añitos más, 20 añitos más, o salgo de acá y me atropella un carro y todo lo que tengo acá queda simplemente perdido. Sí. Entonces, esto es lo que yo hago, te doy, ¿para qué te voy a ocultar cosas? Te digo, oye, porque posiblemente a alguien que me esté escuchando le pueda servir, ¿me entiendes? Porque es algo también que yo no tuve. Si yo a mis 20 años, a mis 18 años, cuando yo quería comerme el mundo, yo no sabía que tenías que tener un guía, que tenías que buscar a alguien a quien seguir, que tenías que tener modelos. O sea, nadie me explicó esa vaina. Nadie. Lo tuve que aprender en la cancha, pero perdí mucho tiempo para aprender esa lección. Sí, y incluso en esa época no existía el internet y nada. Tú te imaginas, o sea, yo no sé qué hubiera pasado si en esa época me hubiese yo visto o alguien parecido a mí que esté hablando lo que yo estoy hablando y en esa época me dijera, oye, José Manuel, mira, estas son las cosas que podrían pasar, tienes que aprender estas cosas, ir más o menos por este camino, darte un lineamiento, posiblemente yo hubiese tomado mejores decisiones y hubiese tenido resultados antes y estaría, digamos, en otro nivel ahora. ¿Y si te dieran una maquinita del tiempo? Podrías retroceder al pasado. ¿Qué harías diferente? ¿Habría algo distinto que podrías hacer, que quisieras hacer? Sí, mira, eso es complicado, ¿sabes por qué? Porque yo ya eso me he preguntado varias veces y retrocedería en diferentes etapas de mi vida porque eso cambiaría muchas cosas en el futuro, ¿no? Por ejemplo, yo podía retroceder antes de tener mi hijo y no tener mi hijo para por eso de ahí terminar mi carrera y hacer una serie de cosas. Pero eso haría que no hubiese pasado muchas cosas de las que he pasado y que hacen que sea quien yo sea. Por lo tanto, es difícil saber si ese retroceso y ese cambio en dónde hubiese acabado. Se generarían pues dimensiones o vidas paralelas con diferentes resultados. Así que lo único que puedo hacer son hipótesis, ¿no? Lo más que yo retroceder y cosa que sería igual a algo imaginario en mi mente, sería una ilusión, lo que sí puedo hacer es cambiar la vida de las personas que me ven en este momento porque ese es el pasado de ellos, como te explicaba. O sea, hoy este es tu pasado. Hoy puedo cambiar tu futuro y también cambio el mío. Haciendo las cosas que hago, tendrá una repercusión mañana, pasado mañana. Entonces, quizá ahí está otro José Manuel que no tiene los lineamientos, no tiene el conocimiento o le está faltando esa señal, por así decirlo, que yo no pude recibir.
y sí puedo hacer que se adelante. Eso sí, porque ahora existe el internet, este video se va a ver en muchas partes. Es más, invito a las personas que estén viendo este video que lo compartan, que lo vean, que lo compartan, porque posiblemente hay un José Manuel perdido por ahí de 18 años, de 16 años o de 22 años, de cualquier edad, que justo necesitaba escuchar esto y le llega el momento. Sí, porque de nada vale que yo explique toda esta información a alguien que no le interesa. Es tiempo e información perdida. En verdad, aunque yo resuelva el problema, aunque te dé la salida, depende mucho de la persona en qué etapa se encuentra. Quizá no es tu momento. Todos tenemos un momento para algo. Es un momento para llorar, un momento para sufrir, un momento para estar alegres, un momento para ser felices. Sí. Es necesario. Incluso el dolor y la pena y las pérdidas son necesarias porque eso nos ayuda a formarnos, nos ayuda a forjarnos. Forma el carácter. El valor, no, tú conoces el valor cuando lo pierdes todo. Si no perdieras todo, no conocerías el valor. Me refiero al valor de las cosas, el valor de las personas. Cuando pierdes a tus padres, valoras a tus padres. Cuando pierdes a un familiar, valoras el valor de la familia. Cuando pierdes a un amigo, valoras el valor de la amistad. Entonces, a veces perder te hace ganar. Eso es algo muy extraño, ¿no? De manera distinta a lo normal que debería ser cosas, ¿no? Claro, a lo estándar, ¿eh? Sería otro enfoque. Básicamente yo me concentro en eso. Te muestro las cosas que estamos viviendo, pero bajo un enfoque que quizá tú no lo ves, ¿no? Es diferente, pero es lo mismo. Te estoy explicando lo mismo. Hablando de las experiencias, ¿no? De todo lo que tú has pasado, comentabas también que tú has perdido 1 millón de soles. Sí, en el largo ¿Qué experiencia te dejó eso? Mira, al final yo les diría a la gente que nos está viendo que no interesa la cantidad que estén perdiendo. Es más, yo me preocuparía si estás perdiendo montos pequeños, porque eso representa el nivel en el cual tú te encuentras en este momento con respecto al dinero. Recuerdo que mi primera pérdida fue de $100 cuando tenía algo de 17, 18 años. Claro, me dolió no tanto porque era parte de una ganancia, ¿no? Pero y así fui perdiendo diferentes montos. Hubo una época cuando estaba haciendo mi negocio en estos 10 años que te contaba, donde sufrí un robo que me hizo perder, bueno, no recuerdo el monto, pero no me llevó a la quiebra, pero porque también fue parte de la ganancia. Y en el 2007 perdí $500,000. Ese sí fue algo que me costó muchos años poder levantarme. Dejó muchas secuelas en mí, dejó el miedo, me dejó el miedo a hacer negocios, a emprender. Ya solo quería llevar una vida tranquila. Es todo un tema. Creo que la mayoría de personas que buscamos algo más de lo normal o de lo estándar pasamos por este tipo de etapas, ¿no? Y a veces eso nos marca. Y yo tenía miedo. ¿Miedo qué? Miedo al fracaso. Como todos, tenemos miedo a fracasar. Tenemos ganas de comernos el mundo, pero como al salir no tenemos muchas caídas, muchos golpes, la vida misma nos golpea, todo lo que construyas te lo quita, entonces ya te da miedo, mejor decides tener una vida más tranquila, más pacífica. Eso lo logré yo en los años 2015, 2014, 15, 16. Yo tenía un trabajo estable, ganaba $1,000 pero era suficiente para mí, tenía mi camioneta, tenía una casa, tenía todas las comodidades, trabajaba de 7 de la mañana a 5 de la tarde y en las tardes podía hacer lo que yo quisiera, salir al cine, pasear, tenía la posibilidad de comerme un pollito a la brasa, de tener una vida promedio, o sea, básicamente, y no tenía deudas, tenía todo controlado con las tarjetas y estuve por muchos años así. Se podría decir que es la parte más estable en mi vida, entre esos años, ¿no? 2014, 15, 16. Y el 2017 decidí llevar cursos de finanzas y también idiomas como parte de mi hobby, por así decirlo, porque tenía una vida tranquila, controlada, sin deudas, y con trabajo estable, dinero estable, tiempo controlado. O sea, básicamente era feliz entre comillas. Llevé un curso de finanzas en febrero y eso despertó a la bestia que había dejado hace años oculta ahí por el miedo al fracaso, ¿no? Porque tantas caídas y golpes he tenido. Mira, yo tengo 2 heridas de bala lo sufrí a los 14 años aproximadamente, cuando estaba en tercero de secundaria. Tengo ya 3 o 4 experiencias de choques en moto y en carro. O sea, he estado cerca de la muerte varias veces. Sí, ya llevo más de 13 años manejando moto, manejando carro también. O sea, he tenido accidentes. Lo único que no he recibido hasta ahora es cuchillo, ya, bala, golpes, maltratos. O sea, ya he pasado por diferentes cosas, estafas, en todo, casi todo, ¿no? He visto morir personas a mi lado, así cerca, morir,
Entonces, se puede decir, mi niñez, por ejemplo, no ha sido nada agradable. A mí me hacían tomar mi propia orina, comía comida malograda o a punto de la putrefacción. Son cosas que, bueno, Bastante fuertes. no tanto diría yo, depende, porque si tú preguntas al promedio, o sea, la vida de la mayoría, niñez hemos estado sometidos a golpes, maltratos físicos, Pero psicológicos. un poco más extremo, ¿no? Y igual Claro, estás claro, acá. no, pero es parte de, o sea, tampoco Sí. puedo cambiar mi pasado, No, ¿no? O sea, de definitivamente. alguna manera eso también me marcó un poco, por eso a veces suelo ser un poco tosco, un poco bruto, porque he sido criado así desde niño, ¿no? O sea, no, o sea, ese es un método que yo tengo, muy ácido, muy directo, ¿no? O eso o no es, o aprendes, yo aprendí a golpes, se podría decir. ¿No? Algo, o sea, si no lo Literal. haces, sí, literal, a golpes, es un método que aprendí y es muy efectivo en realidad, pero tiene un doble efecto, pues, o te No. trauma o Ok. realmente te desahueva y te levanta, así de simple, punto, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me pasaba, ¿no? Entonces, cuando a mí me decían, oye, no vas a poder, entonces eso a mí me impulsaba a decir, ah, no voy a poder, te voy a demostrar que puedo poder. Pero a veces tiene el efecto contrario, oye, no vas a poder, entonces te hunde, ay, Ok. no voy a poder, no puedo, soy inútil, ¿me entiendes? O sea, o te desahueva y te levanta, o te desahueva y te hunde. Así de simple. Es un método no muy recomendado para todos, pero es el que a mí me implementaron y a veces es el que yo aplico, ¿no? Y a algunos les choca así que sea muy directo. Entonces, con la pérdida del primer millón, pues tú ya más relajado después de también lo Sí, del... lo que pasa es que mientras más vas perdiendo, te vas dando cuenta de que necesitas pasar por esa etapa, ese proceso. Porque cuando tú pierdes dinero, pasas por muchas cosas. Te enfrentas a ti mismo, te enfrentas a tu entorno, a tu vida, a tu familia, a tus amigos, a tu gente. O sea, es complicado. Toda nuestra vida está amarrada al dinero. O sea, para poder vestirnos necesitamos dinero, para poder comer necesitamos dinero, para poder tener cierta calidad de vida. Y si tienes hijos, todavía eso lo complica. O sea, el colegio cuesta, transportarte cuesta. O sea, ya no vivimos como en las épocas estas primitivas donde uno podía conseguir comida caminando en los árboles y podías crear una casa No, con ahora unas todo hojas. está No, ahora facilitado. somos parte de un sistema. Quieras o no, eres parte de un sistema. Y hay muchos que eso es lo que llamamos el Valle de la Muerte, como pasamos esta etapa de pérdida, casi siempre amarrada a la económica, casi siempre digo porque no siempre es así, a veces algunos pierden a sus padres, por ejemplo, y no pueden superar esta crisis y esto afecta al trabajo, afecta al negocio y al final terminan deambulando en la calle como loquitos, pero casi siempre está amarrado a temas económicos, ¿no? Sobreendeudamiento, te embargan la casa, te botan, te expulsan, o sea, te denuncian y luego eso acarrea las secuelas de suicidio, vergüenza en la familia, contigo mismo, la autorrealización, te sientes defraudado contigo mismo, con la vida, con todo lo que te está pasando y también terminas en la calle como loquito dando vueltas, ¿no? Ese proceso es lo que llamamos el famoso Valle de la Muerte, que lo viven los empleados, lo viven los emprendedores, lo viven los empresarios. Y también lo viven los inversionistas, ¿no? Todos lo vivimos de alguna manera y yo pasé por ese proceso varias veces en mi vida y cada vez que he perdido, siempre he perdido más y eso es bueno porque significa de que si tú pierdes 1 millón, significa que tienes 1 millón en este momento de cualquier manera, aunque sea prestado, aunque sea financiado, tu capacidad en ese momento es lo que estás perdiendo. Claro. Entonces es como un juego, un videojuego, cuando tú juegas el nivel 1, nivel 2 y pierdes toda tu vida, si vuelves a empezar, no es cierto que tú agarras y es más fácil que vuelvas a ese nivel, porque ya sabes el camino que vas a recorrer. En la vida sucede igual, es Ya, lo no, mismo. ya O sabes qué no sea, hacer. ya sabes qué no hacer y recuperar ese millón es cuestión de tiempo y cada vez toma menos tiempo. Así que mi consejo sería, empiecen a perder, pero de manera inteligente. Pues no agarres ahorita y comiences a regalar tu plata, a invertir a la locura. No. O sea, si pierdes, ya tienes que aprender una lección de lo que te está pasando. Oye, ya perdí, la cagué. ¿Por qué fue? ¿Qué tomé mala decisión? ¿Fueron mis amigos? ¿Fue la codicia? ¿Fue no sé, me metí en una red? ¿Me metí en una pirámide? O sea, tienes que aprender una lección de lo que te ha pasado. Si tú no aprendes la lección, vas a repetir el plato y no vas a pasar a un siguiente nivel. Solamente cuando aprendes la lección es cuando empiezas a crecer y empezar a perder más, ¿no? A mí me hubiese encantado perder 10 millones, porque eso quiere decir que recuperaría los 10 e iría por los 20 o 50 millones. Y así, incluso uno debe prepararse hasta para perder. Incluso a veces vas a ver que perdiendo uno gana. Perdiendo gana, es algo loco, pero sí, ya con el tiempo tú te das cuenta que eso. A Claro, veces perdiendo uno lo uno gana. entiende con el Sí. tiempo, Uh-huh. ¿no? Con el tiempo.
Y José Manuel, como para hacer todo lo que haces, las reuniones, los mentoring y todo lo que siempre te veo full, ¿cómo te preparas? O sea, ¿cómo prepara un día normal de José Manuel? ¿Cómo es ese día? Y ya, lo que pasa es que son etapas, mi estimada Elma, y uno tiene etapas. O sea, hace un año, por ejemplo, cuando estaba en el valle y estaba ahí tratando de salir del valle, o sea, incluso ya hasta en el libro ya lo tengo acá en la mente, ¿no? Ya lo tienes Ajá, programado. ya lo tengo, sí, tengo el título y lo iré trabajando mientras pase el tiempo, ¿no? Y eso es lo que estoy construyendo y eso es lo que, digamos, uso el tiempo actual para terminar de construir eso, ¿no? Uno de los proyectos más grandes que tengo este año, que ya se está gestando, por ejemplo, es el proyecto de Cashflow que estoy lanzando. Ya hace un mes y medio se lanzó el primero, el Cashflow Ya está en 10X, marcha. ya está en marcha. Se viene en diciembre el proyecto 20X, el otro año, en julio, el 50X y luego el 100X, y el 2021 se viene uno a nivel nacional. O sea, yo tengo ya planificado todo el 2019, todo el 2020, el 2021, incluso he hecho planes hasta después de mi muerte. O sea, todo ya lo tengo a Fríamente 50 calculado. fríamente calculado con varias posibilidades, ¿no? Si pasa esto, se ejecuta esto. Si pasa esto, se ejecuta esto. Hasta la muerte es un negocio en realidad. Hasta la muerte lo tengo planificado. Ok, y ahora solamente así preguntas cortitas para conocerte un poquito más. Coméntanos, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te gusta hacer después de todo lo cuántico? Sí, es muy interesante porque también yo entendí que tiene que haber un equilibrio, no todo en exceso hace daño, ¿no? Entonces, actualmente uno de mis hobbies o una de las pasiones que tengo y que las estoy retomando, luego ya de estar más tranquilo, de salir esto del valle, que no, en esa etapa del valle uno no puede darse ciertos gustitos, pero ahora sí, es ir al sauna. A mí me encanta ir al sauna, la cámara de vapor es una de las cosas que me fascinan. No es el alcohol, no es fumar, Ya. no son fiestas. A mí ponme en una cámara de vapor, zancochándome ahí un par de horas, bacán, estoy en el paraíso, ¿no? Haciendo network. No, mira, es curioso, yo me acostumbré a la soledad muchos años. Ah, Yo ok. he ido solo al sauna, a veces yo solo, conmigo mismo, soy feliz. Aunque sí, a veces hay algunas personas para conversar, bueno, puede ser, pero en realidad casi siempre me he acostumbrado a ir solo, ¿no? Si no necesito de otras personas, pero ahora último sí ya estoy aprendiendo a compartir con otras personas, ¿no? Con Eso los sí, sí, amigos. sí. Así Ya, es, ese es perfecto. mi vicio. Y ya, una pregunta así de algunas chicas que nos han llegado, que quieren saber tu estado. ¿Estás soltero, casado, viudo? Y ya, mira, yo nunca me casé, nunca llegué a convivir. Si bien tuve un hijo a los 20 años, no llegamos a convivir porque era una etapa de relación de enamorados muy complicada cuando llegó mi hijo. Mi hijo vivió con su mamá hasta los 17 años, luego ya se vino a vivir conmigo. Actualmente mi hijo está viviendo conmigo, ya tiene 19 años. Yo tuve 3 parejas importantes en toda mi vida, con ninguna pude ir más allá. Me hubiese gustado, pero bueno, la vida y las circunstancias no dejaron que eso pasara. Actualmente me encuentro soltero, pero ya tengo ya 40 años y priorizo más, digamos, lo que estoy construyendo, y como que eso no me da Un tiempo poco de... complicado también que una chica pueda llevar tu ritmo de vida, ¿no? Sí, yo diría A que menos es... que esté involucrada, ¿no? Más que mi ritmo de vida, lo que pasa es que yo soy una persona muy atípica, me considero no mejor ni nada con respecto a otros, pero sí muy diferente, ¿no? No me gusta pensar de la Llevas tu manera ritmo. estándar, los patrones estándares, entonces sería complicado que una mujer logre entender mi forma de ser en algún sentido, ¿no? Bueno, si por ahí aparece, la vida se encarga, bacán, ¿no? La verdad no cierro las puertas a nada, No, pero claro, sí lo veo bastante complicado, ¿no? Lo veo en bastante estos complicado. momentos. Sí, 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 Perfecto. sí, sí, aunque siempre hay tiempo para esas Para cosas, pero todo. lo veo complicado porque sé que soy muy diferente, para no decir raro, no suene feo, y es difícil que alguien se pueda adaptar a ello, ¿no? Y más una mujer todavía. Habría que buscar una chica cuántica, de mente muy abierta, y, ajá, Por ahí, por ahí. y que esté preparada para muchas cosas, ¿no? No, Sí, 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 definitivamente. bueno, pero ahorita no, para serte franco, no, sí cuento con Estás el más tiempo. enfocado en el tema de lo Sí. cuántico y todo. Mira, si tuviera que poner un perfil de cómo sería una chica cuántica, tendría que ser una persona de muy mente abierta, que le guste los números, que le guste los negocios,
y más que todo eso, ¿no? Ahora, en temas físicos, por ejemplo, a mí me encantan las personas delgadas, Ya. a pesar, bueno, yo soy así gruesito, así nací de fábrica, lamentablemente así, ya no puedo cambiar eso, Pobrecita. pero sí me encantan las personas delgadas, el cabello castaño me encanta en una mujer, que no tiene que gustarle los números, tiene que ser los negocios, para que podamos hablar en el mismo lenguaje, porque si no, no nos vamos a entender, pues, ¿no? No, y en Sí. esta etapa que estás ahora, o sea, no estás ya como para un niño, un jovencito, ¿no? Sí, claro, también me gustaría, por ejemplo, tener a mí toda una casta de niños, ¿no? Unos 3, 4, 6 hijos. Sería lo ideal, Un ¿no? equipo de fútbol, casi un equipo de fútbol. Sí, no me gusta el fútbol. No. Ojo, no, a mí no me gusta. Por ejemplo, una de las cosas, a mí no me gusta el fútbol. Me da igual si Perú gana, pierde. La verdad, soy indiferente Y hablando a de ese tipo de eso, cosas. justo te quería comentar, el tema de la política, que justo estamos en la coyuntura de todo lo que ha cambiado en el Congreso y todo eso. Sí, mira, la ¿Qué verdad. consejo le darías a las personas para que no se enfoquen en eso? Bueno, eso de cada quien, la verdad, lo que uno crea, quiera o no quiera, si es de derecha, izquierda, al centro, arriba, abajo, lo que fuera, es irrelevante, creo yo, porque lo que tenga que pasar, pasará y uno pierde tiempo y energías están enfocándose en eso y uno simplemente debe adaptarse, ¿no? ¿Me entiendes? Sale una ley, eliminan el RUS, uno se adapta, eliminan el MIPE, uno se adapta, crean un nuevo régimen, uno se adapta. Entonces yo diría que más preocúpense en ser lo más adaptativos posibles que en estar queriendo cambiar algo que no está en nuestras manos. ¿Me entiendes? Sí, yo no pierdo tiempo ni energías en eso. Solo miro y observo y lo que pase, veo en qué quedó y de acuerdo a eso me voy adaptando y punto. Y busco la mejor fórmula para poder sobrellevar eso, ¿no? Porque nada va a ser ni bueno ni malo. Simplemente si tú tienes una gran capacidad de adaptación, dará igual si hace frío o si hace calor. Porque te adaptas, así de simple. Entonces, es la idea, ¿no? en política también es así, ¿no? En política ya. En fútbol también, como te digo, me da igual. Yo no soy tan devoto del fútbol ni nada por el estilo. Perfecto. Entonces, José Manuel, ya te conocemos mucho más de lo que usualmente vemos en las conferencias, ya sabemos un poco más de ti, entonces, gracias y pronto con unas novedades, José Manuel. Claro, invitarlos también por si quieres conocerme más de cerca, ven los viernes y los jueves, viernes y sábados cuánticos. Ese es un espacio que he creado justamente para conocernos, ¿no? A cualquier tipo de persona, ya sea alumno, exalumno o alguien que simplemente quiera hacer networking. Ese espacio está creado para eso. Es un espacio totalmente gratuito, gracias a muchas alianzas. El local nos lo dan gratis, yo voy totalmente gratis ahí. Es un espacio para cualquier persona, cualquier emprendedor, cualquier empresario y nos enfocamos un 80% a portafolios de inversión, a proyectos, levantamiento de capital y redes, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de hacer negocios, hacer mucho dinero o aprender siquiera. O sea, todas esas cosas pasan los jueves, los viernes y los sábados cuánticos. Quedan todos invitados, es un espacio que no va a desaparecer. Lo que sí adelanto es que voy a dejar en el 2020, va a ser el último año que hago conferencias o programas de formación, porque ya paso a la etapa de ejecución y expansión, ¿no? Entonces ya no puedo estar enseñando a las personas, no va a haber tiempo y es hora de construir algo mucho más grande. Yo encantado que sean parte de ellos, así que simplemente manténganse en contacto, participen de estos eventos, ahí me van a encontrar. Recuerden que yo soy parte de ustedes, soy parte del pueblo, no soy un personaje que se aísla, ¿no? O sea, yo hablo igual que ustedes, hago lo mismo que ustedes, quizá con unos ceros más, nada más, y estoy encantado de enseñarte a hacer lo mismo en tu vida. Así que nada, los esperamos ahí